En este caso, la sesión académica, pues nos acompaña la química Patricia Rangel. Ella es especialista en aplicaciones de química clínica en Sysmex Diagnósticos de México. En esta ocasión, pues nos trae el tema de albuminuria en la práctica clínica. Ustedes saben que Sysmex pues, son expertos en la parte de uroanálisis y química clínica. La química Patricia, bueno, ella eh, es experta en aplicaciones de este rubro de la química clínica y del uroanálisis precisamente. Y pues el día de hoy nos va a mostrar, nos va a explicar, ¿verdad? Y a enseñar ciertas cosas que tienen que ver con la albuminuria. Aquí le cedo entonces los micrófonos y le agradezco también a la química por haber aceptado la invitación. Si usted puede, química, ya puede compartir la pantalla porque le digo, se me trabó a mí mi pantalla y no puedo cerrar la aplicación, pero usted sí puede, ya puede compartirla. Sí, de hecho ya la compartí. Espero que si alguien más nos puede decir si ya están viendo la pantalla con la primera diapositiva de mi presentación. Por favor, si alguien nos puede ayudar en esa parte. Si ya están viendo la presentación. Dice Daniel que sí. Gracias, doctor. Gracias. Pues bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Como comentaba el doctor, mi nombre es Patricia Rangel. Yo trabajo en Sysmex, Laboratorio Sysmex, y bueno, en esta ocasión también gracias por la invitación. Y pues el tema que les quiero compartir el día de hoy es justamente albuminuria en la práctica clínica. Es lo que les voy a platicar esta tarde. Entonces, empezamos con un poco de datos generales con respecto a la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues considerando también que ya es una enfermedad a nivel mundial, bueno, pues en este caso eh, tenemos datos que hay más de 850 millones de personas alrededor del mundo que sufren de enfermedad renal y 1 de cada 10 adultos padecen esta enfermedad. Eh, Actualmente, pues es una de las causas de muerte prematura y se estima que para el 2040 va a ser la quinta causa más común justamente de muerte prematura en adultos, en las personas. Y bueno, también tenemos datos de que a nivel mundial, normalmente lo que es la parte de gobierno y de sector salud, consideran un presupuesto, pues a lo mejor un poco bajo, entre el 2 y el 3% en relación a salud. En este caso, en países de altos ingresos y sobre todo que gastan, este presupuesto es un gasto sobre todo en diálisis y trasplante, que es lo que se considera ya como un, una enfermedad avanzada, ¿no? Ya con complicaciones, ¿no? Del paciente. Y bueno, pues también que es considerada una enfermedad silenciosa, de alguna manera hereditaria, irreversible y justamente con un tratamiento de alto costo, ajá, debido justamente a estas complicaciones que comentábamos con respecto al daño que sufre el riñón. ¿Por qué considerada una enfermedad silenciosa? Bueno, pues porque sabemos también que está muy relacionada y va muy de la mano con otras enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión. ¿Mm? Entonces, aquí algunos de los factores principales que afectan o que pueden afectar la función renal, ¿no? Que vamos desde
la edad, por ejemplo, también. Ajá. Y comentábamos, enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, la raza también está como uno de los factores determinantes, antecedentes familiares, ajá, historial incluso recurrente de enfermedades o de infecciones del tracto urinario también son consideradas como uno de los factores para desarrollar la enfermedad renal. Y también, pues, factores ambientales, ¿verdad? Actualmente también hay mucha investigación y muchos trabajos que han puesto en evidencia de alguna manera que justo exposición a toxinas o, por ejemplo, a fertilizantes y pesticidas y demás, dependiendo pues justamente de la localización geográfica, es que se llega a tener también un daño renal en edades muy tempranas. Ujú. Entonces, bueno, aquí un poco de la estructura del riñón, de la unidad funcional que, bueno, pues todos conocemos. Hablando del área médica, pues sabemos que la nefrona es la unidad estructural del riñón, la parte más pequeña que conforma toda la estructura y que regula, ¿no? Todas las funciones del riñón, incluyendo pues dentro de la nefrona, sabemos que están las estructuras del glomérulo, los túbulos, el conducto, el asa de Henle, ¿no? Los conductos recolectores, y en fin, pues sabemos también que el riñón tiene esta función de filtrar, ¿no? Es un filtro de alguna manera para el organismo y pues sabemos que la orina se forma por la reabsorción de agua, de electrolitos y de otros elementos que pueden estar dentro o que están dentro de la sangre y que, bueno, dependiendo también del estado del paciente es que se reabsorben o se excretan todos estos metabolitos, electrolitos o iones y demás que pueden estar presentes en la orina. Ujú. Y entonces, bueno, sabemos que la sangre se filtra a través de la barrera hematourinaria y que justo a través de estas membranas son las que están dentro del glomérulo y que estas membranas o esta barrera es justamente la que se puede ir dañando dependiendo también del estado, ¿no? Del paciente, dependiendo de algunas otras enfermedades que puedan estar presentes en el paciente y es justamente que este daño a nivel del glomérulo, a nivel renal, es que, ¿no? Y se va avanzando dependiendo también si el paciente está o no monitoreado o está o no tratando alguna de estas enfermedades. Ujú. Entonces, pues justamente este estado en el que se puede encontrar el glomérulo es el que va a determinar si hay una filtración mayor o menor de algunos elementos, entre ellos incluidos justamente la albúmina, ¿no? Entonces, pues también sabemos que hay una barrera o esta barrera que es la de 3 capas, tanto de células endoteliales. No sé, ok. Las barreras o las células endoteliales, la membrana basal glomerular y pues obviamente los podocitos que son los que recubren la cápsula. Ujú. Entonces, en el contexto de la presencia de diabetes, de la enfermedad en el paciente, pues lo que podemos observar son justamente, ¿no? Aumentos de los niveles de glucosa en sangre y por ende puede haber una excreción también de glucosa en orina. Ujú. Y como decíamos, también aumento en la excreción tanto de proteínas y obviamente de albúmina. Ujú. Entonces,
todo este proceso que puede llevar a cabo o que se lleva a cabo dentro del el riñón, pues como les decía yo, es un proceso que puede ir lentamente avanzando a través de los años, dependiendo pues justamente también de cómo se cuida el paciente. ¿Mm? Entonces, hablábamos que dependiendo del daño o del nivel del daño que pueda haber en el riñón, pues podemos tener presencia o no de proteínas dentro de las cuales se encuentra la albuminuria y, bueno, pues, perdón, la albúmina. Y justamente, qué es lo que estamos llamando albuminuria? Pues la presencia de estas moléculas de albúmina en orina. Ujú. Y que muestra justamente una señal de la alteración de esta barrera hematourinaria que estábamos platicando hace un momento. Ujú. En términos de presencia o no, de que decíamos de la albúmina en la orina, se consideran los rangos fisiológicos, en este caso, o los rangos o los valores de referencia que también llamamos, una concentración menor a 20 miligramos por litro se considera dentro de un rango fisiológico, ya entre 20 y 200 miligramos por litro es que se considera que hay una albuminuria ligeramente aumentada y cuando ya encontramos concentraciones mayores de 200 miligramos por litro, pues es cuando se considera ya albuminuria severamente aumentada. Ujú. Y bueno, también hay que considerar que estos niveles o esta concentración de albúmina en la orina se pueden ver afectados también, ya sea por la ingesta de agua o de algún otro factor eh, fisiológico o externo, y por lo que también es importante establecer una correlación con creatinina, ¿no? No empezar o no hacer esta detección o cuantificación o observación de albuminuria o de algún otro elemento por sí solo, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, con las guías internacionales, es que consideran o recomiendan siempre hacer esta correlación con creatinina. Ujú. Y justamente hablando de estas guías internacionales es que eh, actualmente hay en las guías internacionales, sobre todo estas guías por las siglas en inglés de KDIGO, que son una de las guías internacionales para el seguimiento y el monitoreo de la enfermedad renal crónica, bueno, que ahora definen la enfermedad como la presencia de anomalías en la estructura o en la función renal, como también que estén presentes estas anomalías o estas eh, observaciones que nosotros podemos hacer dentro del laboratorio o como el médico que está viendo al paciente, que estas anomalías se presenten de manera frecuente durante 3 meses, ¿no? Y que puedan tener una implicación ya eh, importante en la salud del paciente. Esta clasificación también se basa sobre todo en considerando la tasa de filtración glomerular y, como les decía hace un momento, la observación de albuminuria, pero considerando la relación albúmina-creatinina. Ajá. Entonces, justamente esta tabla es lo que muestra, y esta tabla la pueden encontrar en muchas de las guías, incluyendo esta de las guías Cadigo, es en donde muestran justamente esta relación que existe entre la tasa de filtración glomerular y los resultados o la presencia de albúmina, pero reportada en la relación albúmina-creatinina. ¿No? Y es justamente que, bueno, lo que se muestra aquí es del lado izquierdo, es que se muestra los niveles, digamos, de la tasa de filtración glomerular. Y
que van como de la mano también con las etapas en las que puede ir avanzando la enfermedad renal crónica a través del tiempo, que pueden ser años incluso, ¿no? De un estado normal, está aquí, perdón, señalado como G1 o como etapa 1, hasta la G5 o ya la etapa donde el daño es completamente severo del riñón, incluso ya hay pérdida total de la función. De la 1 a la etapa 5 pueden pasar hasta 10, 15 o hasta 20 años, donde el paciente va, pues obviamente que puede ser un paciente que no está medicado, que no está monitoreado, y a veces incluso pacientes que ni siquiera saben que tienen o diabetes o que tienen la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, acá lo que muestra la tabla es hacer esta correlación también de la tasa de filtración glomerular junto con los niveles de albuminuria con respecto a creatinina, en relación a albumina y creatinina. Entonces, si hay niveles de albumina creatinina menores de 30 o de 30 miligramos sobre gramo, con una tasa de filtración glomerular mayor de 90, pues es considerado que está normal el paciente, todo está bien, es un paciente clínicamente sano. Y conforme va avanzando, ya sea la etapa o va disminuyendo en este caso la tasa de filtración glomerular o aumentando la concentración de albumina en la orina, pues es como se va viendo también el avance o se puede ir viendo el avance en el estado del riñón. ¿Mm? Entonces, conforme a esto, bueno, pues también aquí hay algunos datos importantes también con respecto a la proteína, a las proteínas, ¿no? Que bueno, sabemos que la albúmina es una proteína, pero haciendo mención también que dentro de el examen general de orina, por ejemplo, que antes se ocupaba incluso nada más como las proteínas, ¿no? Las que eran como el parámetro que el médico estaba buscando o estaba ahí como que monitoreando justamente para el paciente, ¿no? Para detectar al paciente con algún daño a nivel renal. Ahora las guías, pues es que muestran que ya no solo sea proteínas solas, o que no sea albúmina sola, o que no solo sea la creatinina sola, sino que ya sean las tres correlacionadas, ¿no? Como relación albúmina-creatinina o como relación proteína-creatinina, que son justamente las que están mostradas acá en esta tabla y que además lo que mencionan también ya en muchos trabajos, en muchos artículos, es que se hicieron también muchos estudios donde la correlación que se demostró en utilizar, por ejemplo, una muestra de orina del examen general de orina, justamente que es una muestra, la primera de la mañana, por ejemplo, o una muestra al azar, correlaciona bastante bien e incluso mejor con los datos que se evidenciaban en cuando se tenía, por ejemplo, o que se monitoreaba las proteínas o la albúmina o la creatinina en la orina de 24 horas. Entonces, además que este tipo de muestra es a veces mucho más difícil para el paciente de recolectar, se demostró también que ya midiendo albúmina o creatinina o proteínas o las tres en una sola tira y en la muestra de orina del examen general de orina, la correlación es bastante bien y la información que se obtiene es bastante buena. Correlacionan bastante bien con respecto a la orina de 24 horas. Entonces, de acuerdo a las guías, que esta información fue de la última actualización que se hizo ya en las guías de 2024, ellos mencionan que el uso de la medición de la albúmina urinaria como una prueba pues preferida o como una prueba de mejora, ¿no? Para la detección de proteinuria
En este caso, pues mejorará la sensibilidad, la calidad y la consistencia del enfoque que le va a dar el médico a la detección temprana y al tratamiento de la enfermedad renal. Ujú. Acá, como les mencionaba, sobre todo, bueno, pues los valores, ¿no? O la concentración que va relacionada con si es una albuminuria normal o una albuminuria moderada o una albuminuria severa. Ujú. Y pues como les comentaba, acá la clave ahora es para esta detección temprana o esta detección precoz que se recomienda o que se sugiere incluso ya en las guías, eh, es justamente eh, monitorear a pacientes con enfermedades asociadas al estilo de vida, ¿no? Que son las principales responsables de los casos de enfermedad renal crónica, como es el caso de pacientes diabéticos, como les decía, pacientes hipertensos o incluso pacientes que tienen familiares, ¿no? Ya diagnosticados con estas enfermedades y que a lo mejor hay pacientes que ni siquiera saben que, que tienen alguna de estas enfermedades, ¿no? Y lo que sabemos es que, bueno, la enfermedad renal es una enfermedad irreversible. Sabemos que el daño que causa en el riñón, pues obviamente es irreversible, ¿no? Ya no podemos mejorar o ya no podemos hacer que estas nefronas sanen nuevamente, pero si se detecta en etapas tempranas, se puede ir como alentando, por decirlo de alguna manera, esta palabra, eh, o como detener un poco el avance del daño, ¿no? Y con esto, pues, mejorar la calidad de vida del paciente. Ujú. Y pues en este caso, por eso es que se recomienda que haya un control frecuente en estos grupos de riesgo para poder detectar de manera temprana la enfermedad renal. Incluso también, por ejemplo, en pacientes de edades tempranas que puedan ser pacientes de riesgo, ¿no? Que tengan a lo mejor padres o abuelos, ¿no? Con alguna de estas enfermedades silenciosas. Y pues la ventaja es esta, ¿no? Que con esta tira reactiva que utilizamos para el examen general de orina, podamos hacer este diagnóstico de manera mucho más fácil, mucho más sencilla y que podamos hacer esta detección temprana, ¿no? Entonces, las tiras, pues para orina o para el examen general de orina, tienen la mayoría o más bien todas las tiras tienen el parámetro de proteínas, ¿no? El parámetro de proteínas, lo que sucede es una reacción química que el principio es el error proteico, perdón, del indicador de pH. Ajá. Y va a ser el mismo principio, la misma reacción química para poder hacer la detección de albúmina. Ujú. En el caso de las tiras de nosotros, pues de Sysmex, es la misma metodología, pero la concentración de reactivos que hay dentro de los cojinetes o de los colchoncitos de las tiras son diferentes justamente para poder tener una detección en cantidades mucho más pequeñas de albúmina en comparación a la detección de proteínas. Si se fijan acá les muestro, perdón, en esta gráfica les muestro el rango de detección que tenemos en el caso de nuestras tiras de proteínas, que podemos detectar desde 15 hasta 1000 miligramos por decilitro de proteínas, y para albúmina desde 10 hasta 150 miligramos por litro. Vean que, bueno, las unidades son diferentes, pero si hacemos la conversión, por ejemplo, el rango de proteínas sería de 150 hasta 10,000 miligramos por litro, y con esto pues es que estamos haciendo una detección mucho más abajo del mínimo que se detecta de proteínas, es decir, para poder justamente tener
concentraciones muy bajas de albúmina, que es justo el punto que se está buscando, ¿no? Encontrar esta concentración mínima o esta concentración muy baja de proteínas o en este caso de albúmina para poder detectar si el paciente ya está empezando con algún inicio de daño renal, ¿no? O de daño a nivel del glomérulo justamente. Entonces, pues esto indica justamente, ¿no? Que con nuestras tiras, perdón, con nuestras tiras de, de Sysmex es que vamos a poder hacer esta detección en el rango crítico, ¿no? O en el rango, en este caso, importante para poder hacer esta detección en concentraciones muy bajas de albúmina que puedan estar presentes en la orina del paciente y justamente así poder detectar estas primeras etapas del daño renal. Entonces, como platicamos hace un rato, la excreción de la albúmina es variable, ¿no? Puede ser variable incluso en el paciente por cuestiones fisiológicas, por cuestiones ambientales, por cuestiones de alimentación, ¿no? De ejercicio, en fin, muchos factores, tanto externos como fisiológicos, que pueden variar la concentración o la excreción, en este caso, de albúmina. Entonces, justamente las guías recomiendan que haya una normalización del reporte, ¿no? Y sobre todo de la determinación de albúmina con respecto a creatinina. Por eso ahora lo que se recomienda es más utilizar tanto los resultados de la relación albúmina-creatinina como de la relación proteína-creatinina. Ujú. Y ya no solo tener como el reporte de cada uno de los parámetros por separado, ¿no? Y justamente, pues a través de las guías también y de estas tablas que están disponibles de manera libre, es poder categorizar de acuerdo al valor que está emitiendo el resultado, en qué etapa puede estar presente eh, el daño a nivel renal. ¿Mm? Y bueno, pues lo que les quería también platicar es que con nuestros equipos de Sysmex, justamente para el examen general de orina, que estos dos instrumentos son los que nosotros tenemos para hacer la parte química o físico-química del examen general de orina con nuestras tiras. Tenemos tanto nuestro equipo grande, que es el equipo automatizado, es el UC3500, y nuestro equipo pequeño, que es el UC1000, que sería un equipo semiautomatizado. Con ambos instrumentos nosotros tenemos disponible nuestras tiras, las cuales incluyen ya estos parámetros, tanto creatinina como albúmina, además de proteínas, que pues sabemos que las proteínas están incluidas siempre en todas las tiras, y que con estos dos parámetros incluidos en la tira obtenemos tanto los parámetros de relación albúmina-creatinina como proteína-creatinina. Entonces, bueno, estos dos son los instrumentos, el UC3500 que les decía yo. Nuestras tiras incluyen los parámetros de creatinina y albúmina para que finalmente también podamos reportar los dos índices o las dos relaciones, proteína-creatinina y albúmina-creatinina. Este es el caso del UC3500, que es nuestro equipo grande, que es el equipo completamente automatizado, y el equipo pequeño, que es el UC1000, que es nuestro instrumento semiautomatizado. También tenemos tiras disponibles con las cuales se puede incluir la determinación tanto de creatinina como de albúmina y la relación albúmina-creatinina y
proteína creatinina. ¿Mm? Y bueno, también quería compartirles que tenemos también disponibles, que son varios artículos y estudios que también están libres, los pueden encontrar en internet, donde pueden encontrar como todos estos estudios que les platiqué yo hace un momento, donde se evaluó justamente la sensibilidad de la detección de albúmina en las tiras y donde se correlacionó incluso con equipos automatizados para, pues para estar seguros, ¿no? Que finalmente sabemos que las detecciones en la tira son detecciones semiautomatizadas, ajá, o semi-cuantitativas, perdón, son detecciones semi-cuantitativas. De cualquier manera, estos resultados correlacionan bastante bien cuando se hicieron estudios comparando los resultados obtenidos con las tiras y con los equipos automatizados. ¿Mm? Pero bueno, por ejemplo, este estudio que se titula La sensibilidad de la albuminuria o del análisis de la albuminuria utilizando las tiras, ajá, para el examen general de orina, donde se hizo una evaluación del desempeño del instrumento junto con las tiras para la detección justamente de estos tres analitos, ¿no? Albúmina, creatinina y proteínas, donde los resultados demostraron que hay una alta sensibilidad tanto para albúmina como para los demás, y esto permite que haya una detección bastante confiable de la albúmina en rangos bajos y fisiológicos, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba yo que la concentración mínima que puede detectar nuestra tira es de 15, ¿no? 15 miligramos sobre litro para el caso de albúmina. Entonces, es justamente lo que se requiere para hacer un screening o un tamizaje de albuminuria. ¿Mm? Entonces, la verdad es que han sido resultados bastante, bastante buenos. Acá otro estudio en donde respalda justamente el uso del parámetro, la relación albúmina-creatinina, lo que les comentaba yo hace un momento, ¿no? Que dentro de las guías internacionales es la recomendación que ahora se hace, ¿no? Que el monitoreo del paciente o la detección del paciente se haga a través de estos resultados, tanto de albúmina creatinina como de proteína creatinina. Ujú. Y sobre todo, bueno, pues para un screening en poblaciones de grupos de riesgo, como mencionábamos hace un momento, ¿no? Pacientes que a lo mejor no saben que están ya con alguna de estas enfermedades silenciosas o de estas enfermedades crónicas, ¿no? Acá otro estudio que también pueden encontrar de manera libre, de manera abierta, que es el estudio que investigó también o se dedicaron a investigar el tamizaje o el screening de la enfermedad renal crónica en un entorno de atención primaria, ¿no? Que es lo que también ahora en las guías se menciona mucho y que se recomienda, ¿no? Que esta detección se pueda hacer en el médico de primer contacto, ¿no? Y que ya cuando el médico ya empieza a tener un cierto resultado en el paciente, pues entonces sí pasarlo al especialista, en este caso, pues al nefrólogo, ¿no? Por cualquier otro dato adicional que se requiera. ¿Mm? Entonces, aquí en este artículo lo que mencionan también es justo que el riesgo de subestimar la enfermedad renal crónica si solo se evaluaba mediante la proteinuria, ¿no? Mediante solo evaluar la presencia de proteínas en orina y sin utilizar o en comparado utilizando todos los demás parámetros como la relación albúmina-creatinina o la albúmina en combinación también con proteínas, eh, tienen un mejor pronóstico, ¿no? O un mejor desempeño para encontrar
eh, mayor, perdón, los resultados mejoran al encontrar más pacientes así en etapas tempranas. Y bueno, eso es lo que les quería yo mostrar, pero bueno, en resumen es que, o lo que les quería mostrar es esto, la detección temprana, ¿no? La detección precoz de la enfermedad renal crónica está asociada también a mejorar la calidad de vida del paciente y pues la parte que nosotros tenemos como laboratorio es optimizar el flujo de trabajo dentro de las pruebas de laboratorio que ya tienen. Es decir, dentro de una prueba del examen general de orina se puede hacer y se puede tener estos resultados que pueden mejorar el diagnóstico y que pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Y pues el caso de los médicos, en este caso ustedes, apoyar justamente para esta toma de decisiones y direccionar el tratamiento o el monitoreo de estos pacientes que se pueden diagnosticar en etapas tempranas, ¿no? Y pues así obviamente hacer todo un círculo, ¿no? Que todos podamos, como este engrane, ¿no? Donde todos podemos contribuir a, a mejorar la calidad de vida de los pacientes y pues a tener menos repercusiones a nivel global, ¿no? Y que esta enfermedad no siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Entonces, son las cosas que quería yo platicarles, compartirles, que sepan que existen ya estas ideas y que las podemos encontrar en el mercado. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Si alguien tiene, la podemos hacer en la reunión o en el área de preguntas y respuestas. Pues bastante completo, digo, bastante bien sintetizado así que para nosotros los médicos. También tenemos público que es químico y yo creo que puede que también tengan dudas, entonces aprovechen este momento. Tenemos una pregunta del doctor Abraham Ruiz y dice, ¿los factores climáticos que influyen en la detección de albúmina afectan al paciente o a la muestra? Y también pregunta, ¿qué factores climáticos pueden afectar? Bueno, climáticos, no sé a qué bueno, exactamente a qué se refiere, pero yo les comentaba que eh, no sé si pertenezcan como a la parte de climáticos, pero finalmente estar pacientes muy cercanos o en contacto directo, por ejemplo, con inhalación de pesticidas y demás, sí se ha demostrado, de hecho, no me acuerdo si fue el año pasado o en el antepasado, en el Congreso de Patología de Aguascalientes, hubo un médico que de hecho hicieron una presentación de un estudio que ellos hicieron ahí cerca de Aguascalientes, donde estudiaron a chicos de nivel secundaria que les hicieron justamente examen general de orina y justo porque esta zona donde que estudiaron ellos era una zona agrícola donde justamente estaban muy cercanos a zonas de siembra, no me pregunten de qué, no me acuerdo la verdad, pero era siembra. Entonces, obviamente el riego y la inhalación o estar en contacto directo con estos pesticidas, si en el estudio ellos vieron o demostraron finalmente que muchos niños de estas edades ya, o sea, en secundaria, ya tenían un cierto grado de daño renal y ya era por esa razón. Entonces, con esta parte, bueno, con respecto a factores climáticos, yo me refiero, me puedo referir a esa parte. No sé si a alguna otra, a factores ambientales que menciona acá el doctor, factores ambientales, pues no sé si eso pueda considerarse, eso pienso yo que es un factor ambiental.
que sí puede influir, en este caso, pues en el estado del paciente y por ende en la muestra. O sea, finalmente la muestra obviamente sí se va a ver afectada, pero porque sí hay daño, básicamente. O no sé Claro, si, por ejemplo, con la temperatura a eso se refieran también, tal vez. Ah, me parece que no tanto. La temperatura ambiental no es un factor tan determinante. sí, bueno, referente a ambientales y pues sí, sabemos que esos factores pues de una que otra forma terminan afectando al paciente y si nosotros llevamos pues la parte del control preanalítico, pues no tendría por qué afectar a la muestra, ¿verdad? Como le dice usted, la temperatura pues difícilmente, sí, siempre estamos dentro del rango mínimo de medición de tiempo, vaya, de procesar la muestra, pues no tendría por qué afectar tanto, ¿verdad? Hasta cierto punto, Ujú, o si tomamos las medidas de conservación adecuadas, ¿verdad? Entonces, sí, yo exacto. creo que como lo dice él, ¿no? Más que nada ambientales, hace la corrección. Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias, Química. Este, preguntan si hay registro de asistencia. No, el registro es con su con su registro que hicieron para el webinar y al entrar ya queda el registro. Ya tienen ahí por eso se les pedía su nombre completo y su correo, ya queda así, ya hecho, no es necesario hacer otro registro. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, déjeme ver si en preguntas y respuestas alguien dejó algo. Ujú. Dice el doctor Gilberto de la Garza, mencionó que la insuficiencia renal, perdón, es irreversible. ¿Recuerda haber visto algún caso de algún paciente con patología renal que haya tenido alguna regresión espontánea de su enfermedad o que haya sido administrado algún tratamiento que recuperase algo de filtración glomerular, como inyecciones intrarrenales de plasma rico en plaquetas o alguna otra sustancia activa? Ok, bueno, eh, no sé si quiera comentar primero, yo quería comentar también algo, pero Ah, bueno, es que en realidad yo no soy médico. Entonces, nosotros no estamos en contacto directo con el paciente. Entonces, sí. sí, sí, pues complementando ahí a esta pregunta, eh, digo, en cuanto a la falla renal eh, crónica, vamos a suponer que está hablando de crónica, porque sabemos que la falla renal aguda sí es reversible Ujú, hasta cierto punto, pero en cuanto a la falla en la enfermedad renal crónica, pues si bien no tanto es que haya una regresión como tal, sino más bien es un control y pues la manera que tenemos actualmente de medir o de estadificar esta falla renal crónica, que son las mediciones de la tasa de filtrado glomerular, a través de las ecuaciones que es la de Cockcroft-Gault, MDRD, CKD-EPI, que es la que actualmente se utiliza, pues utilizan variables, entre ellos la creatinina, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas lo que tienen es que, pues tienen cierto grado de variación, vamos a llamarlo así, ¿no? Esta variación, pues puede ser que dependa mucho de lo que haya comido el paciente, si ya se haya alimentado con alimentos ricos en proteínas, si está o no está bien hidratado, si está si tiene alguna enfermedad, además de la insuficiencia renal, por ejemplo, alguna infección en la orina, alguna otra patología urinaria, tu masa muscular, claro, por supuesto también. No es lo mismo un paciente que está sarcopénico, delgadito, con muy baja masa muscular, a alguien que está un poquito más gordito, más rellenito, con más masa muscular. Todas esas variables hacen que el de dar un número como tal para estadificar la enfermedad renal crónica, pues sea muy impreciso, ¿no? Entonces, no es tanto como que ¿cuál era la palabra que usaba el doctor? Hay una regresión, sino que puede ser que en ese momento a lo mejor el paciente tenía ciertas condiciones, pues que le daba
aparente enfermedad renal menor, ¿no? De menor severidad o de mayor severidad, dependiendo de las circunstancias en las que estaba en ese momento. Pero, por ejemplo, este tipo de tratamientos de plasma rico en plaquetas, pues no tienen una evidencia sólida hasta el momento de que tengan un impacto ni en la enfermedad renal crónica ni en la proteinuria como tal. En general proteinuria, ¿verdad? No nada más la albuminuria, ni ninguna otra sustancia activa. Actualmente lo que se sabe que tiene un impacto en la albuminuria y la proteinuria, pues es el tratamiento con inhibidores de la enzima convertida de angiotensina o con ARA2, ¿verdad? Que son los que terminan en sartán o en pril, ¿no? Estos medicamentos que se les da a los hipertensos. Y bueno, esto sí se ha visto que tiene un efecto benéfico a nivel renal para disminuir la proteinuria desde estadios muy tempranos de enfermedad renal crónica. Entonces, de hecho, se les conoce, ¿verdad? Coloquialmente, estos medicamentos como medicamentos nefroprotectores, porque tienen ese efecto de disminuir la cantidad de proteinuria y de albuminuria, que invariablemente la albuminuria pues la usaremos para estadificar esa enfermedad renal crónica, ¿no? Sabemos que nos da esos 3 grados de clasificación, A1, A2 y A3 con la albuminuria, desde normal, microalbuminuria y macroalbuminuria. Entonces, sí hay sustancias, ¿verdad? Pero pues son medicamentos, no son sustancias como este plasma rico en plaquetas o alguna otra que nos quieran vender por ahí en la calle, ¿verdad? No, pues esto es algo que da un tratamiento un nefrólogo, un especialista, un médico internista, y y como les decía, no hay una regresión como tal, ¿sí? Es probablemente se da más a la variación que pueda llegar a tener este tipo de fórmulas que se utilizan para dar un diagnóstico. Eso es en la enfermedad renal crónica. En la aguda, pues ya, eso ya depende mucho del daño, de la necrosis que haya tenido el riñón al final, que se pueda recuperar o no. Sabemos que en su gran mayoría se pueden recuperar, pero pues hay casos en los que no se recupera al 100% esa función, pero pues en los casos en los que no se recupera, ahí es donde entran este tipo de herramientas, ¿verdad? La evaluación de la creatinina en suero y en orina, y de la albúmina o proteínas totales en orina, ¿verdad? Entonces, vaya, es una prueba pues que no me dejará mentir aquí la química Patricia, pues no se ha podido hasta ahorita sustituir con otra cosa para la evaluación de este tipo de enfermedades, que si bien ya hay algunas otras pruebas, pues no cumplen con los requisitos al 100% que nos piden los nefrólogos o los internistas, que sean accesibles a todo público, que estén en todas las plataformas de laboratorio, que no sean incómodas para los pacientes, ¿verdad? Que no tengamos que hospitalizar al paciente para estar midiendo ahí cómo está ese riñón, ¿no? Cosa que lo puedan hacer desde su casa, traer la muestra, etcétera. Entonces son varias aristas ahí que se deben de tocar y que pues no han podido superar a esta prueba de albúmina en orina, pues que afortunadamente pues ha mejorado en sensibilidad y especificidad, como lo vimos, pero aquí sigue, ¿no? Así es. Y bueno, creo que me extendí mucho hablando, una disculpa, pero ¿alguien más tiene alguna pregunta? Déjeme revisar de nuevo el chat. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues este es el momento. Una disculpa por los inconvenientes de la conexión al inicio de la plática. Recuerden que esta plática está siendo grabada y se va a subir posteriormente al canal para que la puedan ver completa, así como los que no pudieron conectarse en esta plática, también se va a estar subiendo al canal de YouTube para que la puedan ver completa. Y cualquier comentario o duda que tengan, pues nos la pueden hacer llegar y nosotros la comunicamos también aquí con la química posteriormente. Bueno, pues entonces, al parecer, no hay más dudas, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, pues entonces, pues no me queda más que agradecerle, ¿verdad? Aquí a la química Patricia Rangel de Sysmex Diagnósticos México,
por pues esta invaluable plática de albuminuria en la práctica clínica, que pues es oro puro, y no nada más para nosotros médicos de laboratorio y químicos, sino pues, en general yo creo que esta plática puede servirle a cualquier personal de la salud que se forma en algo relacionado con lo que es la evaluación tanto de la orina como la evaluación renal y pues la evaluación por laboratorio. ¿Okay? Y pues externo de nuevo mis felicitaciones también por la plática bastante buena y el agradecimiento también a usted por habernos aceptado la invitación de nuevo. Gracias, gracias a ustedes también. Y bueno, pues sin más que agregar, pues siendo las 7 en punto, pues damos finalizada esta sesión, sexta sesión ordinaria del Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste. Les deseamos que tengan muy buena tarde y recuerden que el registro ya está hecho, no hay necesidad de hacer ninguna otra cosa. Posteriormente les haremos llegar sus constancias, así como las que están pendientes. ¿Okay? Entonces, que tengan muy buenas noches, tardes, noches, y nos vemos hasta el siguiente mes. Hasta luego. Hasta luego, gracias.